Bueno, así estaremos pasando, ¿verdad?, a otros temas que tienen que ver con la vida cristiana posteriormente. Estuvimos y hemos estado examinando, hermanos, los capítulos 24 y 25 del Evangelio de San Mateo, que corresponden a los eventos escatológicos, eventos futuros que tienen que ver con los eventos que aún están por venir. Como lo es la gran tribulación, como lo es el rapto de la iglesia y como lo es también el juicio a las naciones, el milenio, los 1000 años de Cristo, y luego concluiría con un juicio, ¿verdad?, universal. Esto es para los incrédulos. Para los creyentes sabemos que habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir nuestras recompensas por lo que hayamos hecho en vida, ya sea bueno, ya sea malo, como creyentes. Todos los cristianos habremos de estar un día delante del tribunal de Cristo y vamos a rendir cuentas. Y usted recordará que hemos estado hablando sobre las parábolas de Mateo capítulo 25 que tienen que ver con la espera de Cristo. Y entre tanto que Él viene, se nos alienta, se nos exhorta, se nos advierte a saber esperar entre tanto que Él vuelve. Entonces vamos a darle lectura, por favor, y vayamos a el versículo 31, Mateo capítulo 25, versículos 31 en delante, por favor. Lo tenemos por ahí. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Oremos, por favor. Amado Dios, alabamos, exaltamos tu nombre y te damos gracias por el gozo que tenemos, Señor, de poder tener tu palabra en nuestras manos y poderla estudiar y poderla meditar y ser instruidos, aconsejados, consolados y advertidos por ella. Es un privilegio saber, Señor, que aún en nuestros tiempos nos sigues hablando con amor y paciencia, y que aún esperas, Señor, que nosotros vayamos a ti en corazón quebrantado, con humildad, Señor, y en total obediencia. Ayúdanos pues para que lo que hablemos el día de hoy pueda afectar nuestra conciencia, nuestro corazón, y vengamos prontos, Señor, con solicitud delante de ti.
Te pedimos pues, Señor, que bendigas este tiempo y que en medio nuestro tu nombre sea exaltado. Ayúdanos a honrar y a exaltarte por medio de la predicación. Y ayúdame a mí, Señor, a hacerlo, edificando a los santos y trayendo honra a tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Siéntese, por favor, mis amados hermanos. Gracias a Dios. Bien, hemos venido hablando sobre esta última parte de lo que es el capítulo 25 y que se concentra, hermanos, en el juicio a las naciones. Tanto la venida de Cristo, dijimos, ¿verdad?, como su juicio es inminente. No podemos nosotros descartar la posibilidad de que el Señor no viniera. O si viniera, el Señor no llevará un juicio sobre las naciones. Definitivamente, Él a través, y ya estuvimos hablando en toda la Escritura, encontramos cómo Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, condena y juzga el pecado y juzga los corazones de las personas que han mantenido una actitud de desobediencia, de rechazo, de repudio a la palabra de Dios. Estuvimos hablando, hermanos, también ya definitivamente algunas cosas en cuanto a lo que definitivamente será un juicio inminente. Hablamos de cuando el Hijo del Hombre viniera, y eso dijimos que tenía que ver con el juicio establecido, con el juicio profetizado y con el juicio que el Señor Jesucristo estaría llevando a cabo aquí en la tierra, en su regreso. Esto no es algo que podría las personas decir, bueno, es que el Señor ha tardado tanto, tal vez nunca va a haber un juicio sobre los seres humanos. Definitivamente viene un juicio sobre todo ser humano y definitivamente el Señor viene a establecer su reino. El día que Él aparezca, dice la Escritura, el día que Él venga en gloria, Él viene a establecer un reino, pero Él viene también trayendo retribución, trayendo tanto recompensa a algunos como juicio para otros. Luego hablamos también de aquello que tenía que ver, amados hermanos, con el tiempo. Bueno, no se va ni a atrasar ni a adelantar, es exactamente en el momento en que el Señor viene. El versículo 31 que leímos nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto da a entender que en el momento en que Él viene, en el momento en que Él aparece, ese es el tiempo en que se cumple ese día que habrá de traer juicio a las naciones. Y luego hablamos del lugar, y no va a ser un lugar remoto, será aquí mismo en la tierra, desde el lugar donde sus plantas pisen, toquen la tierra, ahí se llevará a cabo este juicio sobre todas las naciones. Y estuvimos hablando algunas profecías del Antiguo Testamento. Isaías, por ejemplo, capítulo 9 leímos, Zacarías 14 y Joel capítulo 3, donde nos ayuda a entender la palabra de Dios, que definitivamente será desde el trono que Él venga a ocupar. Y este es, amados hermanos, en la Jerusalén renovada, la Jerusalén restaurada, donde el Señor venga a ocupar su trono en gloria, y desde ahí estará reinando las naciones de toda la tierra. Y dijimos también, y parece que no llegamos a una profundidad, y solamente voy a hacer un breve comentario en cuanto a quiénes son aquellas personas que estarán sujetas al juicio. ¿Quiénes son aquellos que serán enjuiciados? Bueno, volviendo a nuestro pasaje, ve el versículo número 32. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Al decir todas las naciones, debemos de dar por sentado, hermanos, que son todas las personas. Entendemos que es el momento en que Cristo viene después de 7 años de gran tribulación. Definitivamente la iglesia no pasará por este juicio a las naciones. La iglesia ha sido ya raptada, la iglesia fue llevada al cielo, dijimos, y estuvo en el cielo 7 años, que son los años de tribulación. Luego dijimos también que habrá durante el periodo de tribulación una persecución como nunca ha existido en toda la historia de la humanidad. Una persecución contra los creyentes, contra los judíos, contra todo aquello que se levanta acerca del conocimiento de Dios. Bueno, habrá creyentes, habrá judíos
creyentes en el Señor Jesucristo. Habrá personas gentiles creyentes en el Señor Jesucristo que habrán de morir durante ese periodo de 7 años de tribulación. Y mayormente recordará que el periodo de tribulación se intensifica a los 3 años y medio. Esto es a la segunda mitad de la semana o la mitad de los 7 años de tribulación. A esos últimos 3 años y medio de tribulación se le conoce como la gran tribulación. Bueno, en ese periodo habrá personas que se salvarán y habrá personas que habrán que morir por causa de Cristo. Estas personas, al igual que los que habrán sido levantados en el rapto, estas personas no pasarán por ese juicio de las naciones. ¿Por qué? Porque ya han sido aprobadas, ya han sido constituidas, justificadas por la fe en Jesucristo. Así que ¿cuál ventaja y garantías nosotros que vivimos de este lado del rapto o de este lado de la tribulación tenemos? Bueno, la ventaja es que cuando usted es fiel al Señor, cuando usted vive en obediencia, cuando usted se ha comprometido en vivir fielmente, honrando la palabra de Dios, usted se está preparando para ese momento de estar cara a cara con Dios, de ser llevado en el rapto, de no atravesar tribulación alguna o gran tribulación durante ese periodo tribulacional que se llevará a cabo aquí en la tierra. Y luego cuando Cristo regrese en gloria, también los santos escogidos con Él habrán de regresar para reinar con Él por 1000 años. ¿No vale la pena, amados hermanos, ser fieles al Señor durante este tiempo? ¿No considera usted que vale la pena amortiguar los deseos de la carne y vivir en obediencia al Señor? Si habremos de tener que pasar un poco de aflicciones en esta vida, vale la pena, porque las aflicciones de esta vida, dice Pablo, no se consideran a aquella gloria, aquel peso de gloria que tendremos como recompensa después de haber sido sacados de esta tierra. Así que, bueno, hay una garantía para los que son arrebatados, para los que mueren durante el periodo de tribulación, pero aquellos que sobrevivan a ese periodo de tribulación de 7 años, tendrán que ser entonces llamados a un juicio. Ese es el juicio que tenemos aquí. Ese juicio entonces se va a concentrar en las personas que sobrevivan a ese periodo de tribulación de 7 años, los que hayan sobrevivido. Ahora, supongamos que la mitad de la iglesia se van con el Señor o nos vamos con el Señor. Yo me cuento con los que nos vamos con el Señor. ¿Qué le parece si hacemos una línea acá y estos se quedan y estos se van? Mírelos. Vamos a ponerlo al revés. ¿Qué le parece si estos se van y estos se quedan? No, ¿verdad? Vamos a suponer, hermanos, que en otra iglesia, no aquí entonces, la mitad de la iglesia de allá se va y la mitad se queda. Y la mitad de aquellos miembros que se quedaron aquí, definitivamente sus acciones, su vida, su fruto, su testimonio no fue el adecuado, no fue el aprobado por Cristo para ser llevados, para ser levantados en el rapto. Entonces la mitad de estos hermanos, de esta gente que no obedeció al Señor y que no creyeron de todo corazón, se quedaron. Pero esos 7 años van a servir para purificarlos. Ahora, de esa mitad de los que se quedaron, digamos que la mitad de ellos van a morir por causa del testimonio de Cristo, y la mitad sobreviven a la tribulación. Entonces ya llevamos, ¿verdad?, 3/4 partes seguras en la presencia de Dios, y 1/4 parte de aquella iglesia se queda a sobrevivir, ¿verdad?, la tribulación. Y se quedan a sobrevivir la tribulación. Pero la mitad de esa mitad que se quedó, ya dijimos, ellos creen al Señor y sobreviven la tribulación, pero la otra mitad de ese cuarto que se quedó, sobreviven y no creen a Cristo. ¿Entiende lo que le digo? No creyeron. Entonces, esa mitad de la mitad, tanto la otra mitad que sobrevivió a la tribulación, ambos grupos habrán de venir a este tribunal de Cristo. Pero ahora, ¿quiénes son esa mitad que se quedará?
¿habrá alguno de aquí entre esa mitad que se habrá de quedar? No lo sabemos. Si usted tiene la certeza en su corazón, le felicito y gracias a Dios y gloria a Dios, y yo le insto y le animo entonces para que siga adelante. Pero ¿qué si usted es uno de ellos? ¿Entiende? Entonces, esto que vamos a hablar, hermanos, tiene aplicación para nosotros que vivimos de este lado del rapto, tanto para aquellos que podrían permanecer con vida en el momento en que Cristo regrese a establecer su reino. Bueno, entonces, aquellos que sobrevivan a ese tiempo son los que encontramos aquí, que conforman las naciones. Significa que China va a seguir siendo China, Rusia seguirá siendo Rusia, México seguirá siendo México y Estados Unidos y todas las demás naciones. Claro, con estragos universalmente en todo el mundo, estragos que habrá causado estos juicios de parte de Dios en el mar, en el río, en la fauna, en la tierra, ¿verdad? En lo vegetal y en todas partes habrá un caos terrible, pero aún habrá gente sobreviviendo y las naciones y los gobiernos estarán activos. Dice la Escritura, al hablar las naciones, da por entenderse que habrá entonces gobiernos reconocidos, presidentes reconocidos y naciones con su nombre correspondiente. Ellos tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y dentro de esas naciones, como le digo, habrá personas fieles. A estos se les llaman las ovejas del Señor. Creyeron durante el periodo de tribulación, sobrevivieron el periodo de tribulación y ahora tendrán que ser venidas delante de Cristo. Dice la Escritura, entonces reunirá a todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esto nos ayuda a entender también en el Medio Oriente, hermanos. Muchas veces una persona, un pastor, tenía tanto cabras como ovejas, pero a la hora de alimentarlas y a la hora de llevarlas a dormir, a descansar, tenía que apartarlas. Tanto el estilo de vida de una cabra era muy diferente, desobediente muchas veces y en su mayoría desobediente. Y la oveja por lo general es tierna, es un poco torpe y requiere de cuidados específicos. Así que el buen pastor tenía que apartarlas tanto para llevarlas al alimento como para llevarlas ya a descansar. Y esa es la figura que tenemos aquí. Nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor y el pastor de pastores que viene a la tierra a traer juicio. Pero vea, ¿a quiénes separa? A las cabritas, ¿verdad? De las ovejas, a las cabras de las ovejas. Y a los de su derecha, Él a las ovejas las pone a su derecha y las llama el pueblo escogido de Dios. Y a las de su izquierda, que son las cabras, inclusive encontramos una palabra muy dura y muy severa. Versículo 41, entonces también dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Esto no es entonces algo que una persona simplemente dice que las personas desobedientes son malditos. Esto es Dios quien establece, amados hermanos, una triste maldición, y esa maldición tiene que ver lastimosamente con su destitución de la gloria de Dios. Bien, pero entonces estamos avecinándonos a lo que es el periodo del reino milenial. Yo le dije que hay personas que no creen, amados hermanos, un reino milenial. Lo miran como un simbolismo, como algo representativo, como una alegoría, un simbolismo. Y hay una doctrina, ¿verdad? Una corriente de traducción bíblica o de interpretación bíblica, mejor dicho, que se llaman amileniaristas y que ellos no creen en un reino literal, en un reino de Cristo aquí en la tierra, literalmente hablando. Ellos dicen no puede ser posible y bueno, en fin, presentan sus argumentos para comprobar que es imposible que Cristo venga a reinar por 1000 años. Hay un teólogo, un comentarista, Eric Sauer, que él establece 5 argumentos muy convincentes para un futuro reino literal e histórico aquí en la tierra. Él primeramente dice que tal reino sería la única confirmación adecuada de la veracidad y confiabilidad de las promesas de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 6,
al 7, encontramos que Isaías había profetizado diciendo, amados hermanos, que el Mesías establecería un reino eterno en el trono de David. Y Isaías lo profetizó como la sucesión del reino, del pacto davídico que Dios hizo con David. Y nunca faltará un reino, ¿verdad?, ahí en ese trono. Dios lo prometió así. Bueno, Isaías profetizó que Jesucristo como Mesías habría de ocupar ese reino, ese lugar. Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 29, él también declara y dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, refiriéndose específicamente a las promesas que Dios hizo para la nación de Israel, para el antiguo Israel. Luego también encontramos, por ejemplo, otro pasaje en Isaías 54:10, donde se nos dice que las promesas de Dios, amados hermanos, son inamovibles, que primeramente los montes se podrían mover antes que las promesas de Dios. Por lo tanto, da por sentado que si Dios prometió y profetizó un reino literal aquí en la tierra, ese reino se habrá de cumplir. Y Cristo viene a ocupar ese reino. Hay un segundo argumento que él presenta y dice: un reino milenial terrenal es la única explicación de los tiempos finales que corresponden a la enseñanza de Jesús en los evangelios. En otras palabras, Cristo enseñó un reino milenial y él prometió que sus santos escogidos, si moríamos, también habríamos de reinar juntamente con él. Bueno, definitivamente no vamos a ser reyes en un ambiente espiritual, sino en un reino totalmente literal. Allá en Mateo capítulo 19, versículo 28, él le dijo a sus discípulos que sobre 12 tronos los establecería para juzgar a las 12 tribus de Israel. Un tercer argumento y razón por la cual debemos de creer en un reino milenial es que un reino milenial terrenal es la única interpretación coherente de la profecía mesiánica. En otras palabras, para poder dar por sentado la profecía que tiene que ver con Cristo como Mesías en el presente y en el futuro, es necesario que haya un reino milenial, un reino establecido literalmente aquí en la tierra. Jesucristo fue anunciado, por ejemplo, y estas profecías nos dan la certeza que si cada una de las profecías se cumplieron del Antiguo Testamento en la persona de Cristo, esto también entonces nos ayuda y nos facilita entender y creer que si unas se cumplieron, también el reino milenial profetizado se habrá de cumplir. Por ejemplo, se anunció que Cristo habría de nacer en Belén, allá en Miqueas capítulo 5 versículo 2, y Cristo nació en Belén. Se profetizó que él habría de entrar montado en un asna, allá en Jerusalén también, que habría de haber sido vendido por 30 monedas de plata, y se cumplieron esas profecías en Cristo. Encontramos en Zacarías 9:9, Zacarías 11:12 y Zacarías 12:10. Y luego también se profetizó en el Salmo 22:16 que sus pies y sus manos habrían de ser perforados. Y con exactitud lo profetizó el salmista en el Salmo 22:16 y también en el Salmo 16:10. Y esas profecías se cumplieron también al pie de la letra. Y se profetizó que el Señor habría de morir literalmente, que habría de ser sepultado y habría de ser resucitado. Isaías 53:8 al 12. Por lo tanto, si estas profecías se cumplieron literalmente en la persona de Cristo, esto nos garantiza a nosotros que lo que se ha profetizado sobre un reino milenial también se habrá de cumplir de manera literal. Por último, tenemos otro argumento más. El reino terrenal debe de ser visible, porque es la mejor manera posible para que Jesucristo demuestre que Él es el gobernante supremo sobre toda la creación. Yo pregunto y digo, ¿cómo poder realmente afirmar que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores si los reyes de este mundo no le pueden ver, no pueden estar delante de Él? ¿Y cómo ellos van a afirmar que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores si Él no viene a reinar sobre ellos? ¿Entiende? Por lo tanto, un reino literal, un reino milenial literal establecido en la tierra
va a ser coherente con lo que se profetiza, con lo que Cristo enseñó y con lo que anuncia también la escatología, los eventos del futuro. Un reino milenial, terrenal, es el único y necesario puente entre la historia humana y la gloria eterna. Porque el reino milenial es la antesala para que todos los redimidos de todos los tiempos, del Antiguo Testamento, del periodo de la iglesia, del periodo de la tribulación y el periodo del milenio, pasemos a la eternidad, a morar a esa bella y hermosa ciudad que se es llamada la Nueva Jerusalén. Así que estos son los 5 argumentos que este comentarista establece para poder nosotros creer en un reino milenial. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de la venida de Cristo, viene a establecer un reino y en este reino llama a juicio a aquellas personas. Bien, veamos entonces cuál es la herencia de los salvos. La herencia de los salvos es para los de la derecha. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vististeis, en la cárcel y me viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿y cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor Jesús revela aquí, amados hermanos, que el Hijo del Hombre definitivamente viene a reinar, se establece en un trono de gloria. Allí en el versículo 31, cuando decimos el Hijo del Hombre, ya aclaramos lo que significaba eso, y Él viene en gloria. Estamos asentando, hermanos, que Él viene entonces como rey. Ya no puede venir, dijimos, como el hombre que vino en su primera venida, débil, en un cuerpo débil, sujeto a los padecimientos de este mundo. Él viene vestido de poder, gloria y majestad. Apocalipsis 19 dice que, y lo describe como aquel que viene montado en un caballo blanco y sus ojos son como llama de fuego, y viene con un cinturón que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene entonces en gloria, y vea que Él viene, amados hermanos, a recompensar a los suyos. Él viene a hacer una distinción entre lo fiel y lo verdadero, y lo hipócrita y lo mentiroso. Lo que no es de lo que es. Él hace una separación. Y esto nos puede ayudar a entender, hermano, la severidad de lo que la iglesia debemos de ser llamados a ser. Ovejas de su prado. Pero lamentablemente el Señor Jesucristo también enseñó que, hermanos, en la obra de Dios, en el pueblo, en el campo del Señor, también crece la cizaña juntamente con el trigo. ¿Recuerda esa parábola? Y el Señor dijo, cuando vinieron en aquella parábola, cuando vinieron los criados de este agricultor que había sembrado buen trigo y vieron que la cizaña, la mala hierba apareció, le dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña, la mala hierba? ¿Y qué le dijo aquel hombre? No, déjenla que crezca juntamente con el trigo, porque llegará el día en que vendrá el Rey y traerá su aventador y traerá sus santos ángeles con él, y ellos separarán el trigo de la cizaña. En la iglesia de Cristo, mis hermanos, hoy en día, como lo ha sido desde entonces y como lo seguirá siendo hasta después, hasta que Cristo venga, en la iglesia del Señor también hay cizaña. También está la cizaña. ¿Qué referimos con cizaña? Las cabras, los falsos hermanos, los falsos maestros, los que no son auténticos, los que no son genuinos, los que no están honrando verdaderamente a Cristo. Están aquí en la iglesia, están en la iglesia del Señor, están algunos de ellos predicando, están algunos de ellos cantando, están algunos de ellos diezmando, inclusive algunos de ellos se han bautizado. Nada de lo que hagan revela realmente que son verdaderos hijos de Dios. Vamos a mirar algunas maneras en cómo
el Señor Jesucristo. Y este es Cristo quien establece, ¿verdad?, cómo Él vendrá a traer ese juicio y por qué a uno los pone a su derecha y otros a su izquierda. Entonces veamos brevemente. Sin duda, amados hermanos, primeramente el Señor anticipa que la salvación no es por obras. Vean que este grupo de ovejas, cuando el Señor los llama, vean que les dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bueno, esto nos garantiza que la salvación que usted y yo tenemos y gozamos hoy en día no es producto de las buenas obras. El reino que usted y yo habremos de heredar, la vida eterna, la salvación, es producto, amados hermanos, de la elección soberana de Dios. Es producto de la salvación que Él en su infinita gracia y bondad nos quiso conceder. Usted no la ha obtenido porque usted la compró, porque usted la adquirió a través del bautismo, porque usted la adquirió a través de su servicio. Usted es salvo porque el Señor se la concedió. Porque Dios le quiso otorgar a usted gratuitamente cuando puso su confianza, su fe, su esperanza en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendemos esa parte? Pero ahora vea, el Señor entonces les dice: venid, benditos de mi Padre, venid y heredad, ¿verdad?, del reino preparado, ¿verdad?, para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Esto da a entender también que fue Dios en la eternidad pasada que estableció un lugar preparado para su pueblo. Esto no es algo que empezó cuando Cristo vino a la tierra. Esto no es algo que empezó cuando usted vino a ser salvo. La salvación, amados hermanos, es algo preparado ya de antemano, mucho tiempo atrás. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que desde antes conoció, o porque a los que de antemano conoció, también dice otra versión, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, esto nos da a entender que Dios en la eternidad pasada, antes de que las cosas existieran, ya nos conocía, ya sabía, amados hermanos, en su conocimiento perfecto y total de todas las cosas, ya sabía quiénes habríamos un día de venir a la fe en Jesucristo. Y Él nos quiso salvar. De antemano Él preparó esta salvación para usted y para mí. Por lo tanto, nos dice la Escritura, amados hermanos, que la fuente de salvación es la bendición del Padre. La recepción de la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Y la selectividad, o sea, quienes son seleccionados para salvación, está en la preparación previa de Dios el Padre, hecha desde la eternidad pasada. Esto nada tiene que ver entonces, amados hermanos, con que usted haga algo. Dios, el Señor Jesucristo, hace y resalta esta verdad, ¿verdad? Y Pedro, allá en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 3 al 5, si por favor lo quiere leer ahí junto conmigo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Esto es la fe, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Bueno, este es el lugar de nuestra salvación, a donde nosotros estaremos llegando y donde ha sido preparada mucho antes ya. Para nosotros que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vea entonces, amados hermanos, que esta salvación tiene que ver con la eternidad pasada en favor de aquellos que habríamos de creer algún día. Las buenas obras que el Señor Jesucristo está elogiando aquí, versículo 35, vea las obras: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a ver. Estas obras, estas buenas obras, no son, amados hermanos, realmente algo que haya comprado nuestra salvación.
Ya dijimos, la salvación es gratuita, la salvación viene desde la eternidad y es un regalo soberano de Dios en su bendición, en su bondad que Él nos concedió a nosotros. Pero entonces, ¿qué significan estas buenas obras? ¿Por qué Cristo las resalta? Porque son el resultado de nuestra salvación. Porque son la actitud de un verdadero creyente. Porque es el estilo de vida de uno que ama a Dios, de uno que honra al Señor, de uno que ha sido llamado a ser hijo de Dios. Esos son el fruto, no la raíz de la salvación. No puede resaltarse lo suficiente, amados hermanos, en las obras como para decir que son ellas las que nos han producido salvación. No son la base de la entrada al reino de Cristo. Cristo va a juzgar según las obras solo mientras éstas no sean una manifestación de redención. En otras palabras, va a llamar a todos los hombres incrédulos debido a sus obras, porque sus obras fueron malas, y da por sentado entonces que nunca fueron salvos. Y los va a llamar, ¿por qué? Porque vivieron en una continua desobediencia y rechazo abiertamente a Cristo. Ve allá Mateo capítulo 7 versículo 23. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cristo condena ¿qué? La hipocresía. Cristo condena la desobediencia y Cristo condena una actitud, amados hermanos, que rechaza la obediencia al evangelio. Eso es lo que es condenable. Ahora, no es condenable, amados hermanos, que se emborrache la gente, no es condenable que anden mintiendo. ¿Sabe por qué roban, mienten y son adúlteros y mentirosos y ladrones y asesinos? Porque son pecadores. Lo que hace la gente lo hace debido a su naturaleza. Y esto es lo que Cristo está resaltando aquí. Estos de la derecha, que son las ovejas del Señor, hicieron lo que hicieron. ¿Por qué? Porque su naturaleza les exigía buenas obras. Usted es un verdadero hijo de Dios. Esa naturaleza de hijo de Dios le dice a usted: tienes que honrar a Dios, tienes que servir a tu hermano, tienes que amar a tu hermano, tienes que ayudar a tu hermano, tienes que edificar a tu hermano, tienes que bendecir a tu hermano, tienes que sustentar y sostener en tus oraciones a tu hermano. ¿Usted no es creyente? Entonces su corazón le dice: ¿qué te preocupa tu hermano? No, hombre, no le hagas caso. Es mentiroso, es hipócrita. Preocúpate tú primeramente. Primero tus dientes, después tus parientes. Eso es lo que le dice el corazón de un inconverso. Cristo entonces aquí está elogiando, amados hermanos, la actitud obediente, el resultado de la salvación de estos creyentes. Las obras, las buenas obras, inclusive nos dice que fueron preparadas para que nosotros estuviéramos ahí. El Señor enumera esos 6 aspectos que representan la necesidad del ser humano: el hambre, la sed, ¿verdad?, un techo, el vestido y también la sanidad. Inclusive la amistad o el compañerismo cuando alguien está encarcelado. Yo nunca he estado en una cárcel, pero me imagino, amados hermanos, que cualquier persona que está confinado en una cárcel desea tener a alguien que le venga y le visite. Desea que alguien venga y le diga: ¿cómo estás? Vengo a estar aquí una media hora contigo. Y para él, amados hermanos, es oro esos 30 minutos que pueda estar alguien con él. ¿No cree? Entonces el Señor está enumerando 6 aspectos, amados hermanos, donde se concentran las necesidades del hombre. Y vea que los hijos de Dios respondemos a esas necesidades. Los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, debemos de responder a las necesidades de nuestros hermanos. No deberíamos de concentrarnos solamente con decir: bueno, pues vete en paz, hermano. Santiago capítulo 2, versículo 15 y 17, véalo por favor ahí conmigo. Santiago 2, 15 al 17. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, o sea, las necesidades básicas de la vida, y uno de ustedes les dice: vete en paz, caliéntate y llénate, pero no le das lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve que le digas: Dios le bendiga, hermana, que Dios vaya con usted? ¿De qué sirve que le digamos si no tiene que comer, no tiene dónde recostarse, no tiene que con qué cubrirse el frío, no tiene nada de eso?
¿De qué sirve nuestra bendición? ¿De qué sirve que decirle de esa manera, ven paz? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿qué dice? Está muerta. La fe cristiana, la fe de un cristiano, la fe de un creyente, si no tiene esta clase de actitudes y respuestas a las necesidades de los demás, es una fe muerta. Es por eso que ahí, amados hermanos, podemos decir que los verdaderos salvos, los verdaderos creyentes, la verdadera iglesia de Cristo, no se preocupa para sí mismo. Vaya, nos preocupamos en nuestra condición espiritual, nos debemos de preocupar de creer, de crecer en gracia, de estar sirviendo al Señor, de ser hallados por Cristo haciendo lo que Él nos mandó a hacer. En esas áreas nos debemos de preocupar. Nos debemos de preocupar de saber que estamos orando y leyendo la palabra de Dios y creciendo en el conocimiento de Él. Nos debemos de preocupar de qué se nos está predicando, de esas cosas, pero no nos debemos de preocupar tanto así como de soy tan importante más que mi hermano y yo prefiero que él no coma y prefiero que él pase frío antes que yo. Lo que Cristo entonces viene a elogiar de estas ovejas de su derecha es que todo lo que ellos hicieron como producto de su verdadera naturaleza salva o porque han sido salvos, dice la Escritura que les da la garantía y les dice, bueno, realmente todo lo que ustedes hicieron, cuando se lo hicieron a uno de estos pequeñitos, me lo hicieron a mí. Ahora vea con qué humildad y con qué actitud esta gente lo hicieron. ¿Con qué actitud lo hicieron? Bueno, lo hicieron sin pensar que se lo estaban haciendo a Cristo. Inclusive ellos preguntan, los justos le responderán diciendo, ¿y cuándo te vimos hambriento o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste forastero? ¿Cuándo te recogimos? ¿Cuándo estuviste desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y te fuimos a ver, Señor? Y la respuesta de Cristo es, cuando ustedes como iglesia le hicieron estas cosas a cualquiera de estos más pequeños, o sea, a otros hermanos, a mí me lo hicieron. ¿No es lindo, hermanos, pensar que lo que usted hace a otro hermano en la fe es como estar haciéndoselo para Cristo? ¿Por qué usted cree que la Biblia nos llama amados los unos a los otros? ¿Por qué usted cree? ¿Por qué usted cree que la Biblia nos llama soportados los unos a los otros? Bendecirse, llevar las cargas los unos de los otros. El más fuerte lleva las cargas del más débil. ¿Por qué usted cree? ¿Solo para estar haciendo algo en la iglesia? Porque esa es la ley de Cristo, esa es la ley del amor, esa es, amados hermanos, la ley del Espíritu en la vida de un cristiano. Esa es la ley y ese es el yugo que nosotros debemos de llevar, el yugo del amor, el yugo de la obediencia al Evangelio de Jesucristo. Esa es la verdadera norma de vida para un cristiano. No es que vengamos muy cambiaditos y arregladitos y toda la cosa aquí en la iglesia y seamos ratones de iglesia cada vez que hay servicio, si no estamos realmente modelando y viviendo la norma, la ley de Cristo en el amor, que se cumple en el amor. Algunos de nosotros no nos preocupamos los unos por los otros. El lunes tuvimos una reunión aquí, la reunión mensual que tenemos con líderes y directores, y estuvimos hablando. Yo les decía a los hermanos, el año pasado, algunos hermanos de aquí en la iglesia tuvieron un buen sentimiento, una buena disposición en sus corazones de formar un ministerio nuevo en la iglesia, ministerio para misiones fuera de la iglesia. Y contamos con un grupo. ¿Recuerda el grupo? ¿Cuántos hermanos forman el grupo de misiones, hermanos? ¿Cuántos son los que hay aproximadamente, hermano Freddy, hermana pastora, mi esposa? 4, no son 4, hermanos. No, son como 10. Todos los sugieres, algunos, como 14 personas forman el grupo de misiones. Y estuvimos aquí platicando, hicimos una serie de reuniones para establecerlo bien. Hablamos con nuestro hermano Juan y con todos los hermanos que estábamos formando ese grupo. Y pusimos algunas visiones a corto y largo plazo, cómo podríamos ayudar. Y yo dije, bueno, Señor, en mi oración con Dios, en mi oración personal y en mi devocional con Dios, le decía, Señor, pues has provisto de esta gente, has provisto de estos amados hermanos con un corazón
realmente que te ama y que se preocupan para que lo poco que tú o lo mucho que tú nos puedas dar, podamos nosotros también compartirlo en otras iglesias, en otros lugares fuera de nuestra congregación. Le dije, Señor, danos la oportunidad entonces. Bueno, hay iglesias en Perú, en Ecuador y en Costa Rica. Y aquellas iglesias, otras iglesias también las apoyan, no seríamos nosotros los únicos. Pero yo decía, Señor, qué bien sería que en México nos abrieras puertas. Yo no conocía para ese entonces, hermanos, una iglesia o un pastor que yo lo haya conocido de manera personal, que conociera, ¿verdad?, directamente de su ministerio. Y bueno, dijimos, pues a ver qué el Señor nos proyecta en el futuro. 6, 7 meses después me di solo. Esta situación se presentó a mí de un pastor con su pequeño rebaño que necesita, él ha dividido su casa, él cerró el porche de su casa para hacer y quitó la sala de su casa. Escuche esto, desalojó la sala de su casa y la unió con el porche de su casa para hacer el santuario. La cocina de su casa, literalmente, mis hermanos, es la cocina de su casa, donde es cocina y comedor, es de lo que es esta bocina hasta aquí. Aquí comen y aquí preparan sus alimentos estos hermanos. Y enseguida son 2 cuartitos para una familia aproximadamente como de 5 o 6. Y luego enseguida hay un baño donde ellos se bañan, donde la persona que se baña es del tamaño más o menos de esto, hasta aquí, este cuadrito, y enseguida la taza. El baño no está más largo de 2 metros por tal vez 1,5 metros de ancho. Y ellos están sirviendo a Cristo ahí, a las faldas de un cerro, donde solamente se va brincando así, como que de repente le da uno miedo a ir en carro, porque uno dice, y si me resbalo me voy al resbaladero. Este año fuimos mi esposa y yo, me acompañó, fuimos a la convención de conferencias de la iglesia Grace, allá en California, la conferencia para pastores. Y igual, recuerde, yo le había pedido al Señor, danos la oportunidad, Señor, de servir en estas misiones de alguna manera, y qué mejor sería en nuestro México. Y llegamos a esta iglesia, nos sentamos mi esposa y yo, ocupando ahí en la mesa, había un par de hermanitos ahí, le dijimos, hermanos, ¿nos podemos sentar aquí? Sí, adelante, siéntense. Y empezamos a platicar. El primer día fue la conferencia de 2 o 3 días, no recuerdo. El primer día nos presentamos, yo soy pastor fulano, él también. El otro hermano me dice, yo soy misionero, yo soy de Costa Rica, pero llevo ya como 14 años viviendo en Mexicali, Baja California. Yo me dedico a traducir a iglesias o pastores americanos que van a México a servir en diferentes lugares. He ido a varios otros países y les traduzco de inglés a español. ¿Y es casado? No, mi hermano. Creo que tiene como 50 años, no es casado, y toda su vida la ha dedicado al ministerio de las misiones. Y el pastor que venía con él me dice, yo vengo acompañando al pastor, el pastor está sirviendo allá, tiene un orfanatorio, él va a las calles, trae los niños que han quedado desamparados porque los padres son drogadictos o han sido asesinados por el cartel en Tijuana, o son hijos de prostitutas que han sido abandonados, y nosotros vamos y los traemos a la iglesia y los estamos enseñando la palabra de Dios. Y bueno, y me empezó a hablar de su ministerio, y yo dentro de mí diciendo, ¿será esta la oportunidad? Esta es la manera como Dios nos está ayudando a entender la necesidad que hay fuera de nuestra congregación. Esta es la oportunidad que tal vez nosotros estábamos orando y pidiendo al Señor para que realmente nos guiara conforme a su voluntad. Estos serán los más pequeños que el Señor Jesucristo llamó, y cualquiera que haga estas cosas a estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y yo meditaba en esto, y he estado meditando desde que estuvimos allá en el mes de agosto. He estado meditando y dándole vuelta, y estuvimos hablando aquí. Y el lunes que tuvimos la reunión aquí, nuestra hermana Karen, que es la directora de maestros, y ustedes saben, hermanos, por mucho tiempo nosotros aquí levantamos y pedimos, y la generosidad de cada uno de ustedes tan amorosamente
que contribuyen con un regalito o 2 o 5 o 10 o 20 dólares para comprar regalitos y dárselo a nuestros niños. Este año acordamos, y había hablado yo con nuestra hermana Karen, le dijimos: hermana, ¿y qué te parece si este año hacemos algo diferente? ¿Qué te parece si este año, en vez de traerles tantos regalos a nuestros niños, que muchas veces ni los valoran, que muchas veces nosotros decimos: pobrecito, no vamos a recibir un regalito, pero al último reciben del tío, del abuelo, de la abuela, de la escuela, de los bomberos y de otra iglesia y hasta de nuestra iglesia? Digo, vaya, yo quisiera ser niño, yo no sé dónde estaba en mi niñez que me perdí de tantos regalos. Le dije: yo creo que si nosotros no les damos regalos a nuestros niños no les va a pasar nada, y que si mejor nuestros niños aprenden a dar a otros niños. ¿Acaso la Biblia no dice: bienaventurado es mejor dar que recibir, más bienaventurado es dar que recibir? Esto es lo que encontramos de Cristo, hermanos. Y todo lo que hiciste a estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces, la humildad, la actitud de esta gente, amados hermanos, el estilo de vida, la norma que los hizo vivir en esa condición de amor, de servicio para con los demás, demuestra su verdadera salvación. ¿Cuál es la recompensa para ellos? ¿Cuál es su herencia? Venid, benditos de mi Padre, al reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé usted, pero yo quiero que cuando Cristo me vea a los ojos y yo vea los ojos de Él, no me quiero sentir ni apenado ni avergonzado, sino que me diga: ven, bendito de mi Padre, al reino de Él que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo, porque todo lo que hiciste a estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Oiga, yo creo que yo me sentiré contento, gozoso, lloraré, caeré allí de rodillas, brincaré, temblaré, no sé qué voy a hacer, pero una cosa sí sé, amados hermanos, que va a ser el gozo indescriptible que jamás mi corazón haya podido experimentar en toda la historia de mi vida, en toda mi existencia, porque sé que lo que yo hice, lo que padecí, vaya, las dificultades que atravesé, cuando serví, cuando amé, cuando ayudé, cuando visité, cuando estuve ahí sosteniéndole a alguien algo, cuando se lo regalé a alguien, sé que todo lo hice a Cristo. Esto sirva para exhortación. No le cueste darle un vaso de agua a un hermano, no le cueste visitarlo, no le cueste ayudarlo. No piense que está muy lejos irlo a visitar. Es que usted no sabe, pastor, yo trabajo tanto y me canso tanto y llego a las horas de la noche a mi casa, yo no tengo ganas de hacer nada. Cuide su corazón, no vaya a ser que sea usted uno de los de la izquierda y no sienta estímulo para hacer algo por amor a Cristo. Y aquel día usted tendrá que ser avergonzado delante del Señor. Bueno, estos se están quejando porque estaba muy lejos, porque estaba muy caro. No. Ahora recuerde, ¿cuál es el tiempo al que Cristo está hablando aquí? Es el tiempo, escuche esto, de la tribulación. ¿En cuál periodo estos de la derecha estuvieron visitando, dando de alimento, dando de vestido, dando de techo y socorriendo a los necesitados? Durante los años de tribulación. Esta descripción, estas actitudes de estos hermanos de la derecha están siendo presentados por Cristo durante el periodo de la tribulación. En otras palabras, Cristo les está diciendo: bueno, realmente cuando yo estuve, cuando mi iglesia estuvo padeciendo esos años de tribulación, sin comer, sin vestido, sin techo, enfermos y en la cárcel, ustedes con las mismas condiciones de vida pudieron ayudar a sus hermanos. Y cuando les ayudaron, a mí me estuvieron haciendo ese favor. A mí estuvieron haciéndome ese servicio. Esto significa que no necesariamente era en un tiempo de paz, de abundancia, cuando la iglesia respondió a las necesidades de sus hermanos. Será el peor momento en que la iglesia pueda servir a sus hermanos, el periodo de la tribulación. Vaya, si ahora a nosotros nos cuesta, hermanos, visitarnos, amarnos, ayudarnos. Imagínense en un periodo de tribulación donde no hay que comer, donde hay persecución, donde si a usted lo miran predicando, sirviendo con la Biblia en su mano, lo van a encarcelar. Nadie va a querer salir a visitar, ¿verdad?
Si hoy con las inclemencias del frío, del tiempo y todas esas cosas, con la limitación del tiempo que tenemos, con el cansancio, imagínese unido a todo esto, la gran persecución. ¿Quién querrá salir a visitar a los hermanos, a animarlos? ¿Quién querrá ir a la cárcel a animar a uno, a orar por él, a orar por un enfermo? Ve entonces la manera como este grupo al que el Señor les llama mis ovejas, benditos de mi Padre, los de la derecha, no escatiman sacrificios personales. ¿No escatiman condiciones de vida deplorables que pudieran estar viviendo? ¿No estiman el costo, el dolor, el sufrimiento o las mismas necesidades que ellos estén atravesando por tal de servir a sus hermanos viviendo en la ley de Cristo, que es el amor? Esto es lo que somos llamados a vivir, hermanos. Esta es la ley de Cristo. Ahora sigamos, porque ahora se nos presenta los del otro lado, los de la izquierda, y voy a apresurarme un poquito aquí porque ya el tiempo me ganó. Tengo 5 y con la amabilidad y la paciencia de ustedes otros 5 extra y otros 5 con mi capricho, así que ya son 15. No se crea. Bien, veamos entonces el otro grupo. Entonces dirá, versículo 41, correcto, ahí estamos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Eso para mí es, si de por sí la primera, apartaos de mí, suena duro, imagínense escuchar de los labios de nuestro amado Señor Jesucristo: malditos. Lo tercero, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quieres saber una realidad sobre el infierno? El infierno nunca fue preparado para los hombres. El infierno, el lugar de tormento, el lago de fuego, el lugar separado de la presencia de Dios, nunca fue preparado para los hombres. ¿Fue preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Pero es que hay gente que no se quiere separar, vivir separados de los demonios, hermano. Es que realmente hay gente que no quiere estar lejos del diablo. No quieren estar lejos de su padre el diablo. Jesucristo le llamó a los hipócritas religiosos: vuestro padre es el diablo. Y aquellos dijeron: no, nosotros somos de Dios. Si fueran de Dios, las obras de Dios harían. Pero como mienten, como roban, como adulteran, como engañan, ustedes hacen las obras de su padre el diablo. Y dice la Escritura que ese lugar de tormento ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, y lamentablemente ese es el destino final de aquellos que no viven en obediencia al Evangelio de Cristo. El Señor, amados hermanos, alguien dijo por ahí: las puertas del infierno se cierran por dentro, dando a entender que el que entra, amados hermanos, es el único que tiene la posibilidad de mantenerla abierta y salir, o cerrar la puerta detrás de él y quedarse dentro. ¿Entiende lo que le digo? El llamado al Evangelio está aquí presente, el llamado a la obediencia está presente, pero es usted y somos nosotros quienes decidimos: no voy a creer, voy a rechazar y voy a vivir como yo quiera, y no voy a cumplir la ley de Cristo en mi vida. Bueno, dice la Escritura que mandó llamar a los de la izquierda y les dijo a ustedes, a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre. Vea que son las mismas necesidades. Dios no va a exigir más, amados hermanos, de lo que la gente pueda hacer. Dios le exige a mí, al educado, al que no está educado, al blanco como al moreno, al amarillo como al brownie. Nos exige la misma obediencia, nos exige la misma fe, nos exige, amados hermanos, venir en quebrantamiento y humildad delante del Señor y decirle: Señor, te rindo mi vida. No nos exige más nada. En otras palabras, no hay algo que usted pueda decir: es que para mí es muy difícil creer en Cristo. ¿Sabe la razón por la cual se hace difícil creer y obedecer a Cristo? Porque usted puede estar amando tanto este mundo, tanto el pecado, que no quiere soltar el pecado por agarrarse de Cristo con todo su corazón. No es que sea difícil el Evangelio, es que es más atractivo todavía el mundo para usted. No es que sea difícil amar al hermano, es que usted se ama más a usted que al hermano.
No es que sea difícil cumplir la ley de Cristo, es que usted quiere seguir viviendo su propia ley y sus propios caprichos. Esa es la realidad, hermanos. Así que el Señor les dice: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me viniste a ver. Y vea que ellos también hacen la misma pregunta: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Yo de repente me extraño con respuestas de algunos de los creyentes de la otra iglesia que le había hablado, de los de allá que se van a quedar, que me dicen: yo no sabía, yo no pensaba que era así. Cuando el evangelio es tan palpable, es tan claro, hermanos, cuando hay muchas cosas que se pueden entender por sentido común, así, con sentido común. Vaya, que no necesitan una explicación teológica, con una teología sistemática para decirnos 1 más 1 es igual a 2, así de fácil. Pero hay personas que no quieren ver esa realidad. Ellos dijeron: ¿y cuándo te vimos así? Tal vez ellos esperaban que Cristo realmente estuviera caminando por las calles desnudo, hambriento, sediento, enfermo, para ellos correr y abrazarlo y decir: ay, este es el Señor, ¿verdad? Entonces Él, el Señor, el Rey, les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. A ellos los juzga por sus obras, a las ovejas no las recompensa, amados, o no les da la salvación por sus obras. Elogia las obras de ellos, porque eso es lo que está supuesto ser un hijo de Dios. Pero aquellos que rechazan el evangelio tendrán que comparecer ante este gran juicio, amados hermanos. Y es obvio que Cristo está condenando a estas personas y no tanto porque no hayan servido, porque inclusive, amados hermanos, las personas hoy en día pueden hacer obras de caridad, muchas obras. Pueden estar llevando a cabo grandes cosas, grandes monumentos, pero al igual rechazaron a Cristo. Los condena por sus obras porque son el resultado de su rechazo abiertamente a Cristo. Los trae a juzgar según sus obras porque ellos en su corazón nunca quisieron creer y obedecer el evangelio. Por lo tanto, sus obras también demuestran la naturaleza de su corazón, su rechazo. Y la respuesta de Cristo para ellos es: separados de mí, alejados de mí, malditos al fuego eterno. Es significativo entonces que las señales de los perdidos que Jesús menciona aquí no son pecados graves que ellos hagan cometido, sino más bien son actos de bondad que ellos debieron de haber hecho, pero por la dureza de su corazón, por el rechazo, no los pudieron lograr. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir en esto, hermanos? El evangelio es tan simple para aquel que tiene un corazón simple, humilde y dispuesto a obedecer. Simplemente se reduce a algo así como: ama a tu prójimo más que a ti mismo, y usted lo aprende a amar. Algo así como: perdonad vuestras ofensas los unos a los otros, y usted aprende a perdonar. No hay más que buscarle ahí, no hay una ciencia, no hay una metodología: primer paso para perdonar, segundo paso para perdonar, tercer paso, cuarto, quinto, 10 pasos para perdonar. No hay tal cosa, hermanos. Tiene un corazón dispuesto, usted perdona así. Tiene un corazón fervoroso en amor a Cristo, usted sirve a los demás. Usted ni siquiera contempla los errores de los demás. Usted ni siquiera señala los defectos de los demás, porque usted sabe en su corazón que usted y yo somos igual o peor que ellos. Usted ve la gracia de Dios en ellos. Usted los ve a través del amor de Cristo. Y usted los ve como Cristo y dice: voy a hacerlos el bien porque ellos son mis hermanos, porque es Cristo en ellos, y lo voy a hacer por amor a Cristo. Usted sabe, cuando decimos te amo en el Señor, mi hermano,
Mi amor por ti, mi amor es en Cristo. ¿Sabe lo que estamos tratando de decir con eso? Te amo solamente porque Cristo está en nosotros, pero si no tuviera Cristo no te soportaría. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Bueno, el verdadero creyente, amados hermanos, realmente podrá estar de pie delante del Señor y decirle: Señor, gracias por el privilegio y la oportunidad que me diste en servirte. Recuerda los 3 siervos, ¿verdad? Al que se le dio 5 talentos, al que se le dio 2 y al que se le dio 1. Hablamos brevemente la semana pasada cuando concluimos nuestro servicio. Y ellos vinieron agradecidos y ellos sirvieron agradecidos y fervientes, y ellos vieron un privilegio y una responsabilidad en sus talentos. Y ellos dijeron: no vamos a desperdiciar la oportunidad. Amamos tanto a nuestro Señor, amamos tanto lo que Él ama, y vamos a servir la mejor manera como le podamos servir, así nos cueste lo que nos cueste. Pero uno de ellos dijo todo lo contrario, ¿recuerda? Fue y lo escondió. No quiso realmente valorar, amar y ver el privilegio que el Señor le había dado en su servicio. Allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5, quiero concluir con este pasaje, versículo 28. No os admiréis de esto, versículo 28, capítulo 5 del Evangelio de San Juan. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo saldrán a resurrección de juicio y condenación. Bueno, usted es de aquellos a quienes se les ha dado 1, 2 o 3 o 4 talentos, no hay duda de alguna. Ama al Señor de todo corazón. Ve en cada hermano una posibilidad, oportunidad, gozo de servir a Cristo. Usted ve en los hermanos, en la iglesia, en los demás, en el mundo en general, una oportunidad para exaltar al Señor, para ilustrar el evangelio que hemos creído. O usted es de los que quiere ver a Cristo venir en la tierra y verlo moribundo para ir a lavarle las heridas, para irle a vendar sus llagas, para irle a dar un plato de sopa caliente, un vaso de agua. Viene el día, dice el Señor Jesucristo, que los que hicieron lo bueno habrán de ser resucitados para recompensa, para salvación, para vida eterna. Pero también llegará el día en que todos los que habrán practicado lo malo tendrán que comparecer ante ese juicio, hermanos. Cristo viene y no hay duda en que su regreso inminente es una realidad. Y en aquel día, amados hermanos, los justos habremos de ser recompensados y habremos de heredar el reino de Cristo y reinaremos con Cristo por 1000 años y viviremos por ese periodo de 1000 años en cuerpos transformados y serviremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y todas las profecías se cumplirán y no habrá más duda y no habrá más dolor que la iglesia tengamos que atravesar en ese periodo de tiempo, porque habremos de ser transformados a fin de vivir con Cristo reinando, servirle a Él, dándolo a conocer a todas las naciones en ese periodo de tiempo. Pero otros se lamentarán, otros se angustiarán, porque tendrán que ser llamados delante de Él para ser enjuiciados. Y la condena de Cristo es esta: alejaos de mí, apartaos de mí, malditos, al fuego, el castigo eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Póngase de pie, por favor. La gente, hermanos, hoy en día toma la vida muy a la ligera.
toma la vida muy a la ligera en el aspecto en el que no estiman las consecuencias de su estilo de vida. Los que se embriagan, los que adulteran, los que prostituyen, los que roban, los que trafican. Pero también por otro lado, y eso está de esperarse, la gente inconversa, eso se espera de un inconverso, ¿correcto? Eso se espera de una persona que no tiene temor al Señor, que no conoce a Cristo. Eso se espera de aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, que vivan así. Pero aquellos a quienes les ha llegado ya la luz del Evangelio, aquellos que entienden que hay un cielo y un infierno, que hay un Dios, un juez justo, fiel y verdadero, aquellos que conocemos, amados hermanos, de la severidad de Dios, de un castigo, y aún así se inclinan en vivir conforme a su voluntad, eso es peor que los incrédulos viviendo sin conocimiento. Eso es peor porque dice la Escritura que así amontonan ira para el día de la ira. Porque es como haber pisoteado la sangre de Cristo, que aún a pesar de tener un pleno conocimiento, vivieron encaprichados a vivir como ellos querían. Dios tenga misericordia de nosotros, como iglesia de Cristo. Que estemos preparados para el rapto, que estemos preparados para su venida, que estemos preparados haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, hermanos. La venida de Cristo es inminente, no sabemos cuándo, ni en qué día, ni en qué hora, ni en qué momento, ni a qué hora será, pero es definitivamente inminente. Habrá de venir. ¿Está usted preparado? ¿Está amando al Señor con todo su corazón, amando a su hermano, sirviendo? ¿Está usted siendo fiel administrador de los talentos? ¿Tiene la lámpara encendida? ¿Tiene su corazón encendido por la pasión de Cristo? ¿Está sirviendo a su iglesia? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, no hay duda que para nosotros es una advertencia lo que hemos venido hablando durante toda esta serie de mensajes que tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Gracias por el gozo y el privilegio que nos diste, Señor, de poder mirar a la luz de tu palabra esta preciosa verdad, esta hermosa promesa. Gracias por ayudarnos a entender y comprender, por advertirnos, por llamarnos con amor y paciencia a un arrepentimiento, a una restauración de servicio y de comunión contigo y con los hermanos. A vivir, Señor, con nuestras lámparas encendidas con aceite. A vivir, Señor, fieles con responsabilidad y compromiso ante los talentos que tú nos has dado. Y sobre todo amando a nuestros hermanos, Señor, sirviéndoles como si a ti mismo te estuviéramos sirviendo. Ayúdanos en todas estas áreas. Para aquel que vive, Señor, en el mundo pueda ser tan difícil e imposible hacerlo, pero aquellos que hemos sido llamados por ti, nos has dado de tu Espíritu Santo para poder ser revestidos de ese poder, Señor, y poder así servirte. Ayúdanos, enséñanos que con corazón humilde y sincero podamos amarnos, servirnos los unos a los otros, ser edificados en amor, a fin de así estar preparados para tu venida, Señor. Y ya que si tú nos llamas, con más razón estaremos listos para entrar a esa ciudad celestial. Así pues oramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así como está con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, yo quisiera hacerle esta invitación a restaurar su comunión, su fe con los hermanos o con Dios mismo, a restaurar su servicio con Dios mismo, a restaurar su compañerismo, su disposición a servir con Dios mismo. Le invito para que ahí en el lugar donde usted se encuentre, hable con Dios y le diga: Señor, me he hecho mezquino, me he hecho egoísta, me he hecho egocéntrico, pensar en mí mismo. Se me ha olvidado que me has dado talentos, se me ha olvidado